la última de les conferències va donar-la Vicente Rubio. Suposo que igual algun dels més joves no el coneix, però els més majors el coneixem molt. Dir-vos que, com he comentat al principi, ha sigut president de la Societat Espanyola de Bioquímica de Biologia Molecular i, des de luego, un motor de la societat en València. Molts dels que estem en la sala hem acabat o sent socis o tenint alguna funció en la societat perquè ell ens ha enganxat, en la qual cosa, quan vàrem pensar en fer aquesta activitat, semblava que una de les persones que més ganes teníem de que ens contara la seva memòria viva de la societat en València era Vicente, i li ho vàrem proposar i molt amablement va acceptar ràpidament. De la majoria de coses, la seva conferència va ser més, diguem, de la societat pròpiament dita que no científica, i el que es tracta és de que vegeu com ha anat evolucionant, o que vegem tots un poc com ha anat evolucionant la CBM en Valencia. Vicente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo vengo hoy, primero no he estado en las sesiones anteriores hasta después de los pósters por un problema personal, no porque no quisiera venir. Me habría gustado muchísimo estar desde el principio. En segundo lugar, siento no venir con el gorro de investigador y venir con el gorro de expresidente de una sociedad que podemos constatar que está en senescencia, porque ha pasado 60 años, esto es bastante largo. No sé para una sociedad cuánto puedes esperar. ¿Cuánto duró el Imperio Romano? ¿Tú te acuerdas? Pues tenemos que comparar con estas cosas y tal. Yo nací antes de 60 años, pero mi madre no me inscribió en la CBM inmediatamente, con lo cual realmente es verdad que casi he dedicado más años a la CBM que a mi señora, que también está por aquí, Consuelo Guerri, pero en principio yo ya entré en la CBM cuando habían pasado los hechos fundacionales. Lo que pasa es que a los que habían estado presentes en estas cosas no sabían que les gustaba hablar de esto. En cuanto empinaban el codo un poquito y enseguida te empezaban a contar batallitas de cómo fue el Congreso de la FEPS del año 69 y todo esto. Con lo cual, pues uno acaba forjándose una opinión propia sobre la base de, digamos, lo que le cuentan los que están por allí, los que lo han vivido. Y a veces la opinión es diferente a la de ellos. Yo me he criado en un ámbito de historiadores materialistas que creían un poco en el determinismo de la historia, es decir, que la ideología es una superestructura de la economía y cosas así. Con lo cual, pues te creas tu opinión de las cosas que han sido, aunque cuando te vas haciendo viejo como la CBM, descubres de pronto que seguramente las cosas habrían pasado de todos modos, pero quizá no en el mismo tiempo. Es decir, que las personas sí son importantes. Y esto me ha costado a mí años reconocerlo, ¿verdad? Pero finalmente he llegado a la conclusión de que las personas y los empujones son importantes aprovechando el momento histórico. Bueno, la primera pregunta que supongo que uno tendría que hacerse es ¿por qué tenemos que celebrar nada? Es decir, hemos de celebrar los 60 años de la CBM, por ejemplo, nadie se le ocurriría celebrar los 60 años del franquismo, digamos, ¿no? Y esta es una asociación que comienza en periodo de Franco. Así que, ¿por qué tenemos que celebrar los 60 años de CBM? Esto no es la Biblia lo que hay aquí, es mi punto de vista personal, que puede ser totalmente equivocado. Pero creo que, por un lado, España había estado demasiado tiempo separada del mundo y digamos que CBM cumplió un papel clave, por cierto útil también para el régimen de entonces, y lo siento decir, pero es así, pero un papel útil de internacionalización. Es la gran lanzadora de la internacionalización en el mundo, digamos, no estrictamente químico. Otros están haciéndolo con la química, pero el mundo biológico y biomédico y bioquímico es la gran internacionalizadora. En segundo lugar, porque establece, digamos, como un uso
que hemos preservado hasta que ahora, si te vas al extranjero, creo que pierdes la plaza y ya no te hacen la plaza propia. Pero hasta que ha pasado eso, hemos establecido una especie de estándar en el cual lo normal era hacer una tesis nacional, un postdoctoral internacional, que en mi tiempo eran 3 años, ahora esto ha ido alargándose entre 3 y 30, digamos, y, y luego una fase, digamos, de retorno en el que, ¿vale? Bueno, el tercer aspecto que yo creo, quizá pueda volver, yo no sé cuánto tiempo voy a hablar, sé que tengo 25 minutos, pues por eso mismo a lo mejor no puedo volver sobre estas cosas a pesar de que la diapositiva la he vuelto a presentar más tarde por si tenía tiempo de profundizar un poco, pero digamos que la SBM también introdujo una cultura que era, creo, una cultura americana de entonces, no tan europea, que era de la promoción de la competencia. Es decir, la competencia significa ser competente, en el sentido de que la autoridad no se basa en el gesto serio y el grado que han alcanzado en el escalón militar o paramilitar del sistema, sino en la capacidad, en el ser capaz, el ser competente y la autoridad, digamos, basada en la competencia. Y esa idea yo creo que desde el principio la podías percibir por todas partes en la SBM, al menos cuando entré yo era la situación generalizada. A lo mejor yo nací, sabéis que nací entre la generación beat y la hippie, entre las dos. Entonces a lo mejor resulta que eran ya a los posteriores que venían de ahí. Pero el hecho es que el espíritu, y de hecho todo este espíritu de, en vez de darle el dinero al decano para que lo reparta, se lo das al que lo pasa, al que gana un proyecto de investigación, pues esto no puede, la SBM como sociedad no puede arrogarse el haberlo hecho en absoluto. Pero lo que es cierto es que un gran número de miembros de SBM estuvieron configurando y que esto era la forma de ver la racionalidad en ciencia en aquel momento. Por cierto, me ha dicho que os transmita sus saludos José Pío Beltrán, que fue uno de los miembros también participantes al principio. Estuve con él antes de ayer. Otra cuestión es que la SBM crea primero tímidamente y luego de forma menos tímida una promoción, digamos, reglada de las interacciones científicas entre el colectivo español. Es decir, monta un congreso. Primero es cada 2 años y luego se hace anualmente. Y de hecho hay un momento en que en la presidencia de Margarita Sala, que fue nuestra primera presidenta mujer hace ya bastantes años, la segunda es la actual, o sea que no ha habido muchas mujeres presidentas entre medio, pero Margarita Salas propuso hacer un congreso cada 2 años otra vez y hubo una respuesta masiva, por cierto, liderada por varios valencianos y algunos catalanes, como por ejemplo Joan Guinovar, como por ejemplo Vicente Conejero. Yo era más joven que ellos, pero poco más joven que Guinovar, bastante más que Conejero, pero también me uní a decir que si lo hacías cada 2 años corrías el riesgo de perder la conexión. Sobre todo porque en aquel momento un grupo competidor había creado la Sociedad de Biología Celular y a partir de la microscopía electrónica. Y entonces, digamos, eran como morfólogos, pero también había biólogos moleculares. Y entonces pensamos que era demasiado espacio para esto. Luego, además, digamos, otra característica, y esta es una característica que introdujimos en la primera junta de la sociedad en que estuve yo, pero que yo no era presidente. En aquel momento era la presidencia de Joan Guinovar, que creo que fue clave. Antes de esa presidencia, la SBM entró en una crisis institucional brutal que tuvo su manifestación en el Congreso de Córdoba. Y fue una doble manifestación porque fue, como en las guerras, una alianza de un número bajo de efectivos y de una peste. Sufrieron una gastroenteritis que por poco mata a la mitad de los miembros. No llegaron a fallecer, pero casi. Bueno, el asunto es que en este congreso creo que hubo 160 asistentes. Y estuvieron malos el 50% a partir del segundo día, con lo cual entonces había que hacer otra cosa. Entonces me acuerdo que en la Junta yo era, desde hacía muchos años, miembro de la Biochemical Society.
La Biochemical Society, una de las cosas más atractivas era el gran número de grupos temáticos que tenía. En aquel momento la CBM ya podía tenerlos y tenía 3 grupos temáticos. Uno era bioquímica perinatal, que está bien, pero tampoco es, podemos decir. Otro era enseñanza a la bioquímica, que de nuevo está bien, pero sabéis que la enseñanza bioquímica es un grupo que está en todas las sociedades que tiene profesores, pero no es una cosa así como muy distintiva de una actividad de nadie, y menos de una actividad investigadora. Y el tercero no me acuerdo, pero era metabólico también. Un grupo metabólico también que no estaba mal, pero dejaba fuera todo lo molecular, montones de cosas, ¿vale? Entonces decidimos adoptar el patrón de la Biochemical Society británica, que es una sociedad con muchos años porque es la primera sociedad europea de bioquímica creada, si no recuerdo mal, en el año 1901, el mismo año que se crea el premio Nobel, me parece. O el 1 o el 11, no me acuerdo si he leído con un 0 o sin él. Pero bueno, el asunto es que decidimos crear los grupos de interés y al principio los creamos de oficio. Es decir, los creamos no por una iniciativa down to top, sino la junta, que es bastante numerosa, pues representaba a la gente que había allí, solemos ser gente leída y tal, ¿no? En fin, yo casi el que menos, pero allí había muchos sabios. Y entonces, pues entre todos decidimos unos primeros que no coparan el esto, pero que dieran como 8 o 10 grupos, creamos, que eran obvios y que daban el pistoletazo de salida para que la gente propusiera otra cosa. Y entonces, desde entonces hasta ahora, podemos decir que la CBM se ha convertido en una especie de sociedad de biología experimental, en la que cabe cualquier cosa que tenga una aproximación pues, de 4 o 5 géneros, es decir, molecular, puede ser lo que llamamos biológico molecular, genética, puede ser in silico, quiero decir, como queráis llamarlo, puede ser celular, y también hay mucha investigación animal. Lo que pasa es que la investigación animal no acompañada de elementos celulares o moleculares quizá queda un poco fuera del ámbito. O sea, necesitas un componente o molecular o celular o genético añadido a la investigación animal. Luego, una de las cosas que a mí me gusta de CBM, sabéis que la CBM en el Congreso, el que no lo sepa, que se lo apunte, hay una serie de premios. Esos premios normalmente no los da la CBM, hay alguno que damos, pero la mayoría la dan casas comerciales. ¿Y sabéis por qué lo dan a casas comerciales? Porque en realidad el comercial con el que hablas dio su primera presentación antes de ser comercial en un congreso de la CBM. Es decir, es muchísimos que te dicen, uy, ¿cómo no voy a estar de acuerdo en dar un premio a un póster si yo presenté mi primer póster en un congreso de la CBM? Es decir, es una especie, ha sido durante muchos años una escuela de presentación científica. Y de hecho, casi inventa el póster. Es decir, el congreso del 69 de la FEPS, que se hizo en Madrid, como había tal cantidad de comunicaciones, decidieron implementar el sistema de póster, que no se había usado nunca en biología, bioquímica, biología molecular, pero lo habían usado, no sé si eran físicos o matemáticos. Alguien de otro campo, alguien recogió la idea, la pasó y se hizo. O sea que, luego, a ver, no ha sido una voluntad deliberada, pero la CBM ha creado lobby científico. COSCE la creamos nosotros. Lo creamos nosotros. Yo era presidente, la idea no fue mía, fue de Joan Guinovar. Joan Guinovar me propuso si podríamos proponer la idea. Nos juntamos una serie de sociedades científicas fuertes y lo importante era que fueran sociedades científicas fuertes y de campos variados, porque luego actúan de atractivo, atractores, o como se diga, a otras sociedades menos importantes, pero que puedan ser de áreas similares. Y la consecuencia es que con Joan de primer presidente de COSCE, que además es muy bueno comunicando y esto, con lo cual, y ahora COSCE yo creo que anda sola, ha conseguido no caer en manos ni de empresarios, ni de sindicatos, ni de grupos de presión claros, y por tanto creo que se ha convertido en una voz escuchada de la ciencia en el país. Este lobby ha tenido algunos episodios que tendemos a decir que han sido fracasados, pero que a la práctica luego vas viendo
que tienen éxito, lo que pasa es que unos 100 años después de que los propusieras. Es decir, cuando yo era presidente hicimos la propuesta aquella del Plan de Estado por la Ciencia, y una de las cosas que propusimos es despolitizar la ciencia, haciendo que sus ciclos fueran diferentes al ciclo político, para que no cambiara todo cada vez que cambiaba esto. Y propusimos la creación de una agencia de investigación que tuviera funciones de evaluación y tal. Esto, por cierto, da un poquito de miedo, porque en la práctica significa poner todos los huevos en el mismo cesto, y si de pronto resulta que consigues ponerlo todo ahí, pero no despolitizas, la has jorobado completamente. Pero de momento la cosa parece que no va mal, me parece, con la agencia y esto. Pero nos ha costado, porque esto fue, yo creo que acabé mi presidencia en el año 2007, y esto lo han hecho bueno, primero crearon esto con poco poder, y ahora ya es una agencia seria, pero ha costado por lo menos 10 años o que fuera. Y debo decir que en un país que tiene las tendencias centrífugas que tiene, como España, pues sinceramente a mí me gusta que tenga un carácter vertebrador. Este es un punto de vista, ya he dicho que es una opinión personal, no es la opinión CBM. A lo mejor la presidencia actual de la CBM pues pretende la desintegración de España, cosa que no creo porque Isabel está en Madrid, pero bueno, cabría la posibilidad. Bueno, entonces, ¿ya he consumido los 25 minutos o me queda alguno aún? Aún me queda alguno, ¿verdad? Entonces, voy a daros bibliografía. Entonces, este es el vídeo que hemos hecho para los 60 años, Gancedo y yo, pero no es y la presidenta, que era la que nos examinaba. Pero en realidad este no es el único vídeo, sino que tenéis aquí en la página y arriba tenéis la dirección de CBM, entonces, donde podéis encontrar los numerosos vídeos que se han hecho, o bastantes vídeos. Hay uno, por ejemplo, el señor de la derecha, de aquí es Emilio Muñoz, que fue presidente del CSIC y que ha escrito en una segunda fase, cuando dejó la presidencia, se hizo sociólogo y se dedica a escribir cosas sobre... Entonces, pues ha escrito una historia de aquí, y al otro lado tenéis los dos mayores, Federico Mayor, el mayor, y Federico Mayor, el menos mayor, junior, los dos ahí en otro vídeo. Ambos han sido presidentes de la CBM, y uno de ellos además ha sido ministro, que trató de hacer una ley de la ciencia que le tupó su propio partido, pero que fue el creador, y os lo digo porque cuando vayáis a su tumba, que no se ha muerto, pero cuando futuramente acabará, hombre, nos enterrará a todos seguramente, pero alguien quedará, que vaya, que bese la tumba, porque fue el que creó los sexenios. Acordaros que acordaros que es el creador de los sexenios para conseguir discriminar salarialmente el hacer ciencia. Así que, o sea, que un tipo muy... Este es el vídeo institucional de la CBM presentando cómo es la CBM. Esto lo he hecho sobre todo, pero lo que pasa es que veo menos de los que pensaba. Ahora se dice que los estudiantes y las estudiantes leen solo la primera línea y solo quieren ver información visual. Entonces, por eso lo he hecho. Pero en realidad hay información escrita también. Y esa información escrita, por ejemplo, tenéis lo que ha escrito Emilio Muñoz y María Jesús Santaesmases. Lo he puesto el primero porque es el más antiguo que hay de lo que os voy a... que se puede comprar por Amazon por 18 euros, creo que es. Esto lo escribí yo en el año 2007 para una revista. Este es el de la revista, no, para el Instituto de España, que eran los 40 años de la CBM, y entonces, pues es un libro que no sé cómo se puede conseguir del Instituto de España, pero que como lo he estado repescando, voy a pedirles los derechos de mi capítulo para que lo pueda colgar en la página de la CBM, porque creo que lo he releído y digo, ¡oye, caramba! No está mal. Me ha sorprendido, agradablemente. Esto sí que está accesible porque es una historia más o menos de la CBM y de la... No es una historia, yo no soy historiador, es las percepciones, digamos, personales, en una revista que es de la International Union of Biochemistry, que se llama IUBMB Live. Esto no me han dado sexenio por esto, pero le podéis dar una ojeada porque doy nombres, protagonistas y cosas así. Carlos, en una cosa para la Fundación Ramón Areces, y eso sí que se puede conseguir vía, creo, la Fundación Ramón Areces, no sé si por Amazon puedes comprarlo, pues hay uno también hablando de la evolución de la sociedad. Él sí estaba en el año 69.
tampoco creo que estuviera en el año 63, que es cuando se creó la sociedad, ni en el 61, cuando se hizo el plot para crear la sociedad. Pero el 69 estaba y vivió en primera persona el drama casi que viven del estado de excepción, tratando de hacer un congreso internacional en pleno estado de excepción. O sea que, este otro también es suyo y habla de Alberto Sols. Y lo he traído porque Alberto Sols, os he hablado de las personas, ¿no? Fue el instrumento del sistema para internacionalizar desde el aspecto biológico a través de otra persona también muy lista que se llamaba Alvareda, ¿no? Y entonces Alberto era un gran enzimólogo, introdujo la enzimología en España, introdujo la bioquímica moderna en buena medida porque estuvo un tiempo con los Cori en la Meca entonces, porque acababan de ganar poquito antes los dos el premio Nobel, y aquello era para ahí pasaba el lugar, pasaba a todo el mundo, y él hizo un trabajo muy bueno sobre exoquinasas, si no recuerdo mal. Juan Carbonell, que lo veo aquí, ha escrito, esto es orden cronológico, Juan, te he puesto ahí porque es orden cronológico, pues es el primero que ha escrito para la revista CBM. No escribió específicamente de la CBM, escribió de la bioquímica en la Comunidad Valenciana, pero sale también, naturalmente. Y ahora, recientemente, en la revista Métode, Juli, José Pío y un servidor, pues hemos escrito algo sobre la bioquímica en Valencia desde la Guerra Civil. Y como no somos historiadores, hemos puesto testimonios personales. Aunque yo debo reconoceros, aunque no lo parezca, que yo en la Guerra Civil no estaba. O sea que personal desde después de la Guerra Civil. ¿Vale? Y finalmente os he puesto un vídeo, que es el vídeo del sexto Congreso FEBS, por si alguien quiere verlo. Yo lo he visto, está bien, no está extraordinariamente bien, porque no relata todos los problemas, pero lo deja bastante bien. ¿Ok? ¿Ya acabó? No, aún me queda tiempo. Bueno, pues empezaremos. En realidad, la CBM tiene los orígenes en una revuelta de jóvenes. Es decir, yo quiero recordaros que había una sola cátedra de bioquímica en España antes de la Guerra Civil, que es la de un tal señor Santos Ruiz en la Facultad de Farmacia de Madrid. ¿Qué habría hecho él para que les la dieran? No lo sé, pero tenía la cátedra. Y después de la Guerra Civil, Santos Ruiz convence a las autoridades académicas o ministeriales para que en el plan de estudios de farmacia incluya farmacia. Digo bioquímica. Y claro, farmacia, no sé si está ahora, porque como hay tantas optativas, pero entonces sí que estaba. Entonces incluya bioquímica. Y de hecho, la segunda cátedra creo que se crea es la de bioquímica de Barcelona. ¿Para quién? Pues creo que la ocupa un tal Villar Palasí. Seguramente a nadie le suena quién es Villar Palasí, más que era un colegio aquí en Valencia que le han cambiado el nombre por connivencia con el franquismo o algo así. Entonces, pero el asunto es que Villar Palasí fue el ministro que masificó la enseñanza universitaria, en el sentido de que creó los profesores titulares, creó toda la estructura para poder dar enseñanza a todo bicho viviente. Y creó una ley de educación que pretendió ser integral desde el parvulario hasta el final de esto, y que estuvo súper influido por bioquímicos, porque sus dos hermanos eran bioquímicos. Uno se había ido, es valenciano, por cierto, estoy hablando casi todo el rato de valencianos. Emilio Muñoz es valenciano, Vicente Larraga, que ha salido por ahí, es valenciano. Juan Carbonell creo que lo hemos adoptado como valenciano. Entonces, o sea, al decir valencianos es en el sentido amplio de la comunidad. Entonces, bueno, el asunto es que, volviendo a la diapositiva, que no había cátedras de bioquímica en medicina, sino que medicina era bioquímica y fisiología. Se llamaba fisiología general y especial. Y entonces los jóvenes que estaban ya haciendo bioquímica deciden que ha llegado el momento de independizarse. Y tratan de hacer una especie de complot para conseguir formar algo así como un sindicato profesional. Y entonces Alberto Sols, que había vuelto de Estados Unidos y que estaba en pleno CSIC, el CSIC fue creado en el sitio de la Junta de Ampliación de Estudios. Yo conocía a un Bedel que había nacido en el CSIC.
Su padre era bedel del CSIC y había sido parido que entonces no era CSIC, era la Junta de Ampliación de Estudios. Es la persona que más tiempo ha permanecido. Creo que 70 años en el CSIC. Bueno, el asunto es que lo crean en el sitio donde estaba la Junta de Ampliación de Estudios, en el 39 mismo. Porque se dan cuenta de que aquello se les ha ido a todo el mundo, es un desastre, y ponen al frente un tipo que era un edafólogo bastante bueno, que se llamaba Alvareda, y entonces era un tipo bastante listo, está cabo cura, o sea que era muy... muy católico, no he dicho más, acabo cura. Pero el asunto es que le apoyan a Sols para que haga la revuelta, desde el sistema, a través de Alvareda. Con lo cual se van a un sitio agradable para esto. Bueno, Sols escribe, ¿a quién? Acaba de ganar el Nobel Severo Ochoa. Creo que es del 50 y tantos, y esto es el año 61, 59 o 57, por ahí, y este es el año 61. Con lo cual, Severo Ochoa le dice, oye, no, esto de hacer una asociación profesional, nada. Haz un congreso científico, una reunión científica. Pocos años antes había hecho la primera reunión científica de bioquímicos mundial, la primera. La segunda fue en París y la primera fue como 2 años antes en otro lado. O sea que era una cosa nueva y Ochoa se pone fuerte y muy a pesar de Sols, parece ser, por la correspondencia, esto no se han publicado actas, pero el Emilio Muñoz las ha leído y tal, consigue ganar la mano de que aquello sea una reunión científica. Y quedan todos encantados con esto. Es esto lo que hacen, no sé si se ve bien, entonces ahí tenéis, podéis ver, seguramente no reconoceréis a mucha gente, pero os puedo enseñar. Este es Alberto Sols, el que ha hecho la cosa, pero aquí tenéis en primera, un momento, escape de ahí, escape, eso. Aquí tenéis, este es innominado, no sé quién es. Pero este de aquí es Grisolía, que entonces estaba en Kansas, y este es Severo Ochoa. Se había traído Severo Ochoa a Grisolía para que la apoyara en la política de que aquello no fuera una unión gremial, sino que fuera realmente una sociedad científica, ¿vale? Y por aquí tenéis a José Viña, que era entonces un adjunto, o como se llamaran entonces, porque creo que no tenían título serio, en el Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Universidad de Valencia, en donde había otro tipo bastante bueno que se llamaba García Blanco, que además le gustaba la bioquímica, porque yo lo que he tenido de García Blanco son unos libritos pequeños de fisiología, yo aún lo tuve, último año, pero en medicina, pero de bioquímica, un libraco con 2 tomos que había leído tío, y de cuando en cuando consulto cosas aún allí, o sea que era de los pocos que este había estado con NUP, había el de la beta oxidación, había estado en la Rockefeller en Estados Unidos, un tipo que sabía lo que se hacía, ¿no? Y bueno, creo que también tenéis aquí a Jiménez Díaz. Y este Jiménez Díaz es un médico, pero que revolucionó la medicina española y que además inmediatamente antes de la guerra había creado un instituto que se llamaba el Instituto, creo que era de Patología Experimental, en la ciudad universitaria, que fue destrozado en la lucha de la guerra civil, pero que ahí es donde estaba trabajando Ochoa. O sea, Ochoa empezó con Negrín en el residencia de estudiantes, en un laboratorio que tenía él y el otro lo tenía el de la grilla, ¿cómo se llama? Bueno, da igual. Y entonces luego se muda aquí y tiene que salir de allí por pies cuando empieza la guerra civil porque decide que él, antes que luchar, prefería seguir haciendo ciencia. Y yo he conocido todavía, muchísimos años después, cuando estaba yo en el citológico, por ahí por el año 78, apareció un tipo que en este momento no recuerdo cómo se llama, que traía un cuaderno de Ochoa con la rana número 953 allí, o sea, las ranas y el experimento que habían hecho para ver el creatinfosfato y el no sé qué, y que se quedó con nosotros un par de años. Entonces tenía el problema de que a veces llamaba fermento al sustrato y al enzima le llamaba sustrato, pero el tío ayer estuvo un par de años. Bueno, el asunto es que esta primera reunión, Sols, yo creo que estaba en una reunión
reunión en el laboratorio de los Cori años después, que fue a visitar. Este era Severo Ochoa en su laboratorio de Nueva York, por cierto, donde fue primero profesor de microbiología y luego de bioquímica fue la tercera posición que tuvo. Tuvo una de farmacología y una de microbiología. Y este es Grisolía, también en Kansas City, con detrás precisamente Alberto la carbamatoquinasa. Esa que tiene detrás de la cabeza es la que hiciste tú la estructura muchos años después, cuando hacías la tesis conmigo. Y aquí tenéis el que me faltaba, García Blanco, que era el profesor de aquí, que era un soplo de aire fresco. Así que en esos años son los años de la apertura del sistema, nos meten en la ONU, pactamos con USA a cambio de las bases, se comienza el primer plan de desarrollo movido por el Opus que desplaza digamos, al sector falangista. Lora Tamayo y Alvareda son los que controlan el cotarro, y Lora Tamayo es un químico extraordinario con muy buenas conexiones, y Alvareda un buen edafólogo también con muy buenas conexiones internacionales, curiosamente con los países de detrás de la cortina de acero, con los que hubo una intensa relación del CSIC en los primeros tiempos, cuando no había relaciones con Rusia ni con nadie, pues ahí estaban estos relacionados yendo allá y viniendo aquellos y tal, para cosa científica. Luego hay un apoyo institucional por parte del Ministerio, por parte del CSIC, sobre todo para que entremos en la IUBNB, entonces se llamaba IUB, International Union of Biochemistry, y luego pues se establece muy rápidamente, por ejemplo, Sol se entera que se va a crear la FEBS y le invitan a que cree una sociedad española para que sea fundadora de la FEBS. Y fuimos fundadores de la Federación de Sociedades Europeas de Bioquímica, porque 2 años después se reúnen en Santiago de Compostela. Ahí tenéis a Leluar antes de ganar el Nobel. Lo tenéis, me parece que 7 años antes de que ganara el Nobel, o sea que tenían buen olfato. Pero este había pasado por el laboratorio de los Cori. Y detrás tenéis ahí a Ochoa, y aquí tenéis a Sols, y esta era la mujer de Ochoa. No hablo de Sara Montiel, hablo de la mujer de Ochoa. Y entonces, en el 63, y entonces esto es lo que la Comisión Constituyente nombran unos socios de honor, que son Carlos Jiménez Díez, Leluar, Lora Tamayo el químico y Severo Ochoa. Y ya veis el número de socios constituyentes. Y esto lo tuve que preparar yo para el 40 aniversario. Ya para el 40 aniversario éramos 3.000. Con lo cual dije, ahora ya no podría poneros a todos los que somos. Este es el acta de constitución mecanografiada, y os pongo al margen para ayudaros que excelencia, proyección internacional, promoción de la bioquímica, no hacer una publicación propia, hacer reuniones científicas. No quieren hacer una publicación propia porque Sols había sido durante muchos años el que llevaba la revista española de fisiología y sabía el percal que tenía. Y entonces prefería que la gente publicara fuera, y además, la razón principal es esa. Y la última, por fundar FEBS, que se funda un año después, ya cuando CBM ya existe, tiene unos estatutos, y cuyas misiones son las que os he dicho antes: promover el desarrollo de la bioquímica en España, mantener reuniones científicas y contactos entre bioquímicos y con otros científicos españoles, promover la visita de científicos extranjeros, posibilitar y patrocinar publicaciones científicas, pero deciden que eso no lo ponen en marcha y sigue sin ponerse en marcha, creo que con buen criterio. Mantener relaciones con otras sociedades de bioquímica internacionales y con otras sociedades científicas españolas, y representar a España en la International Union of Biochemistry. Ni una palabra de FEBS, porque no se había creado una FEBS, no podías decirlo, aunque fundar la FEBS era un propósito explícito en el acta, aunque no en los estatutos. Y ni una palabra de qué es lo que encontráis aquí raro. Nada de enseñanza. Porque los que lo creaban era gente con pocas responsabilidades docentes. Muchos estaban en el CSIC, cosas así. Solo 20 años después, en el año 83, se hacen enmiendas como la Constitución americana, lo seguíamos en todo, pues se hacen unas nuevas estatutos. El primero se incluye biología molecular, en vez de llamarse SEB, se llama SEBM. En las misiones se pone potenciar la enseñanza, la investigación y la mejora de la docencia al campo de la bioquímica. Y además ya hablan de traslación social, es decir, informar sobre aquellos aspectos sociales y científicos de la bioquímica que sean de interés público. Y en los instrumentos se da 2 instrumentos que no tenía antes, que no tenía capacidad. Uno es la posibilidad de organizar
o patrocinar seminarios o cursos especializados, que eso no podía hacer un congreso, pero ya estaba, sobre temas suyos, de su incumbencia. Y la segunda, la posibilidad de crear sociedades científicas. Y es cuando crean la primera, que es la de la enseñanza de la bioquímica. Y luego añaden dos más por 1000 años. Por tanto, esto lo de celebrar, yo creo que como ya me he pasado el tiempo, ya lo hemos hablado, nada más una información visual, pero esto es como fondo de pantalla de telonero, los 3 congresos que se han hecho aquí en Valencia, los 2 primeros que fueron el que organizaron Grisolía y Viña Padre, don José Viña, el primero, con un cuadro, una figura imposible de Iturralde de la doble hélice súper bonita, que yo tengo una prestada al despacho de dirección del instituto, la pienso llevar algún día. El segundo en septiembre del 2001, que esa fue la que organizó este campus, con una situación increíble porque hubo unas lluvias torrenciales y una mala política me refiero de los que construyen carreteras, que tenían una valla que se convirtió en una balsa, de pronto se rompió y esta facultad de farmacia, los bajos de la facultad de farmacia se llenaron, desapareció media colección del Cabanilles, un desastre. Me acuerdo que llegó por la mañana y estaba Luis Franco, no me había llamado, pero lo veo ojeroso, digo, ¿qué te ha pasado? Pues fuisteis a beber hasta las 5 de la mañana, sacando ratas de no sé dónde y tal, para que no se ahogaran y tal. Y el tercero, que fue de todos, pero que me tocó a mí el marrón de organizarlo, porque no pude escurrir el bulto más, porque el segundo me lo ofrecieron y yo dije, mira, hay gente más cualificada. Pero el tercero ya me había hecho mayor y me pillaron, que fue en el año 2015. La otra información visual es que tenemos al principio era un boletín, que era un boletín cicloestilado, luego en tiempos de Gancedo, cuando fue presidente, era este de la izquierda. Nosotros, en la primera fase en la que estuve yo, creamos con Guino en el poder, creamos este azul y luego esto ha evolucionado y es una poderosa revista de política científica que vale la pena que mantengamos entre todos. Y como lo demás yo creo que la puedo evitar, pero no puedo evitar los retos. ¿Qué retos tenemos para vivir 60 años más? Pues el de ser necesarios, el de ser útiles. Para mí es el principal. Todo lo demás, o sea, la disciplina va a seguir ahí porque es el lenguaje de la ciencia. O sea que ahora, ¿vale? Por tanto, disciplina habrá. Es posible que con el crecimiento brutal pues nos disgreguemos, es posible que sea así. Si somos útiles, seguiremos ahí, yo creo. Y también creo que en lo que no hemos hecho hasta ahora bien, por más que lo hemos intentado, es enseñar a la gente a que el único camino que hay no es el funcionarial. Y que si no hay empresas de esto en España, pues a lo mejor hay que ir creándolas. Y esta cosa yo ya lo viví como un fracaso mío y, en fin, se hace lo que se puede, pero creo que no es bastante. Y en el plano político, a ver, iban a hacer hasta el estatuto del becario. No habrá que hacer el estatuto del investigador. Es decir, ¿por qué tengo que tener yo los horarios del Ministerio de Agricultura o del Ministerio que es el horario de coincidencia no sé qué, de cuándo, no sé qué, usted lo tiramos del instituto a las 8 de la tarde, el no sé qué, pero esto, pues, porque estás ilegal al final, resulta que como tu horario lo pone tal, pues habrá que crear uno en el que no tengamos horario, pongamos solo horas, número de horas, pero no horario, yo qué sé, que para que uno pueda hacer lo que le dé la gana, porque lo importante es la producción y que te valoren por la producción, como en el ejército, a cuántos has matado, te dan medalla. O sea que es una cosa así. ¿Vale? Bueno, y con esto espero haberos entretenido, que era mi objetivo fundamental. Muchas gracias.